nosotros somos el equipo número 1 de la materia Institucionalización, Desarrollo Económico de 1920 a 1968 del maestro el doctor José Ramos Pepá. Yo soy Naomi Guadalupe Páez Prado. Yo soy Violeta Argentina Conocida. Yo soy Jocelyn Escamilla González. Yo soy Juan Martín Hernández Vega. Yo soy Luis Enrique Huerta Rosales. Y mi nombre es Gisela Jazmín, somos del segundo semestre de Pedagogía. Como tema principal serán las políticas educativas de Adolfo López Mateos durante el periodo de 1958 a 1964. Como políticas fueron desde aprender haciendo, de cual estaba basada en cómo hacer que los niños aprendieran de diferentes maneras dinámicas, y capacitación para el trabajo, que era cómo enseñaban a los maestros como tanto a los niños para una vida laboral. Y su sistema tecnológica educativa, que estaba basada en cómo enseñar a los maestros y a los alumnos con nuevas tecnologías. La política educativa Aprender Haciendo del presidente Adolfo López Mateos, que se implementó en el año de 1958 a 1964, fue una iniciativa que buscaba fomentar la participación activa de los estudiantes en su propio proceso de aprendizaje. Se enfocaba en la aplicación práctica de conocimientos a través de actividades que permitieran a los estudiantes a aprender haciendo, en lugar de simplemente observar la información de manera pacífica. Esta metodología estaba orientada a desarrollar habilidades prácticas y fomentar el pensamiento crítico, la creatividad y la resolución de problemas. Buscaba alejarse del enfoque puramente teórico y promover una educación más dinámica y relevante para la vida cotidiana de los estudiantes. La implementación de esta política tuvo un impacto significativo en el sistema de educación de la época, alentando un cambio en la forma en que se concebía la enseñanza y el aprendizaje. La política educativa Aprender Haciendo surgió como respuesta a las necesidades de reforma del sistema educativo en México, con el objetivo de adaptarlo a la demanda de una sociedad en constante cambio. Durante la presidencia de Adolfo López Mateos, en la década de 1960, se buscaba modernizar la educación y hacerla más relevante para las necesidades del país. El enfoque en el aprendizaje práctico y la participación activa de los estudiantes fue el resultado de un análisis crítico sobre los métodos tradicionales de enseñanza, que se consideraban pocamente efectivos para preparar a los jóvenes para los desafíos del mundo real. Se entendía que eran necesarios promover una educación dinámica que fomentara el desarrollo de habilidades para la vida diaria y el futuro laboral. De esta manera, la política educativa de Aprender Haciendo se convirtió en un intento para transformar la educación hacia un modelo más relevante de acción y aplicación práctica de conocimientos, con el propósito de formar individuos más preparados y componentes en un entorno cambiante. Jaime Torres Bodet fue secretario de Educación Pública en México durante la presidencia de Adolfo López Mateos y fue una pieza fundamental en la implementación de la política Aprender Haciendo, ya que fue el titular, y Torres Bodet fue siempre un fiel defensor activo de la reforma educativa. Él siempre trabajó para llevar a cabo los cambios en el sistema educativo para que todo esto fuera una realidad, y bajo su liderazgo se llevaron acciones concretas para incorporar el enfoque de Aprender Haciendo en las escuelas. Todo esto hizo que capacitaran a los docentes con nuevos métodos y promovieron la metodología, promovieron la práctica activa, y todo esto fue con el fin de impulsar la reforma educativa para que en México la educación fuera más dinámica, más
divertida, para que los estudiantes tuvieran como esa necesidad de querer aprender, pero sin estar con el aburrimiento, con estar con la flojera de ir a la escuela porque las clases son así, no me gusta ir. Entonces la implementación de aprender haciendo fue más que nada para llevar la práctica activa, que los profes fueran más dinámicos, que todo fuera más práctico, más divertido, y así ellos pudieran tener mejor motivación. Durante el gobierno de Adolfo López Mateos en México, la política educativa abarcó diversos aspectos relacionados con la capacitación en trabajo y la educación técnica. Algunas de las iniciativas y programas implementados durante su administración fue el plan de 11 años que se lanzó en 1959 y buscaba extender la educación básica a 11 años, incluir la educación técnica y vocacional como parte integral del sistema educativo nacional. Se promovió la creación de escuelas técnicas y vocacionales en todo el país para ofrecer educación especializada. También se implementaban programas de becas y apoyos económicos para que más jóvenes tuvieran acceso a la educación y pudieran desarrollar habilidades que les permitieran ingresar al mercado laboral con mejores oportunidades. Ampliación de la cobertura educativa. Se trabajó en la expansión de la infraestructura educativa para garantizar el acceso a la educación en áreas rurales y urbanas, permitiendo que más personas tuvieran oportunidad de estudiar. Creación de nueva institución educativa. Se establecieron nuevas instituciones educativas y se fortalecieron la infraestructura existente para brindar más y mejores oportunidades educativas en la población. Modernización de planes de estudio. Como mencionaba anteriormente, se llevó a cabo la modernización de los planes de estudio en situaciones como el Instituto Politécnico Nacional IPN, como objetivo la mejora de capacidad y de educación, de adaptarlas a la nueva educación del mundo moderno. Promoción de la educación técnica y profesional. Se impulsó la educación técnica y profesional como una vía para la formación y para la profesionalización, capacitando diferentes áreas, contribuyendo al desarrollo económico y social del país. Inversión en infraestructura educativa. Se realizaron inversiones significativas en la construcción y mejora de escuelas y universidades educativas de investigación con el fin de crear un entorno propio para el aprendizaje y la formación académica. Durante el periodo de 1958 a 1964 también hubo implementación de tecnologías en la educación. Esto fue implementado por el presidente de esa época, que fue Adolfo López Mateos. Se crearon otras bastantes instituciones, específicamente dos, que tenían como tipo de educación ahí dentro, que era la tecnología. Se creó el IPN, que como lo había comentado él, es la Institución Politécnica Nacional, y se creó el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Esto pues para que los estudiantes tuvieran mayor capacitación, porque sabían poco pues de la tecnología, y justamente durante esa época se habían creado bastantes tecnologías, por ejemplo los teléfonos, las computadoras y entre otras cosas, porque anteriormente para la tecnología era la industrialización, que eran las infraestructuras como pues, fábricas textiles y todo eso, y que fueron reemplazadas por máquinas, porque antes eran utilizadas por los hombres, y ahora creo yo que hoy en día ya se usan como máquinas que
por así decirlo, suplieron a las personas. Después de hablar de la política educativa Aprender Haciendo, ¿cuál es su punto de vista acerca de ella? Que aprender haciendo fue una manera muy dinámica en la que los niños podían hablar y se podían motivar para ir a clases y no necesariamente ir a lo básico, sino que aprender de diferentes maneras y diferentes métodos. Yo desde mi punto de vista creo que fue lo mejor que pudo hacer el presidente en ese momento, porque las clases no eran muy dinámicas, eran como más rectas, se podría decir, porque los maestros, lo que decían ellos era lo que se hacía, y pues yo pienso que fue un gran avance en la educación y me gustó muchísimo. Yo creo que es muy importante esta reforma educativa porque se fomentó la participación activa en los estudiantes en su proceso de aprendizaje. También lo que se logró con esto es que se desarrollaran habilidades y su creatividad y su pensamiento crítico. Y en sí lo que esta reforma buscaba, yo creo que era buscar que la educación se transformara a una más de acción. Bueno, un otro punto clave que yo pude rescatar de ahí, sobre que decían que tenían un pensamiento crítico, que decían que los maestros, bueno, en mi opinión, que los maestros no solamente se quedaran con una sola respuesta y tuvieran, más respuestas, no solamente quedarse con esa, y así tuvieran mejor capacitación, tanto los alumnos como los maestros, y así creo yo que pudiera haber una gran progresión, tanto como por los maestros como por todo México. Bueno, Aprender Haciendo también fue una política que ayudó en la, como ya dijeron, la participación activa tanto de docentes como de alumnos. Vaya, ¿para qué? Para que las clases no fueran tan repetitivas, por así decirlo, en solo profesor explica, alumno escucha, sino que fuera como más dinámico en la cuestión de hacer trabajos más llamativos, que los estudiantes tuvieran habilidades diferentes a las que comúnmente ya existían. Entonces, siento que Aprender Haciendo fue una de las mejores formas de enseñar. En la actualidad no se aplica tal cual, pero aún se siguen llevando cosas de ello, entonces sí sirvió de bastante desde mi punto de vista. Aprender Haciendo fue una política educativa que mejoró mucho al país porque preparó a los estudiantes, a todas las personas, a ser más críticas y prepararse para el mundo real. ¿Qué pueden rescatar acerca de la política educativa, capacitación para y en el trabajo? Pues yo me quedo con lo que se fomentaron escuelas técnicas, que la mayoría de estas fueron preparatorias y secundarias. Esto les ayuda a los alumnos a salir con un conocimiento técnico y aplicarlo en el nivel superior. Por otro lado, también en 1963 se creó el Instituto Nacional de Capacitación del Magisterio, que se le conoce como INSM, que se encargaba básicamente del mercado laboral, como para que los estudiantes y los maestros tuvieran mejor capacitación para el momento de que los estudiantes pudieran ejercer lo que estaban estudiando de su carrera. Bueno, capacitación para el trabajo como tal es como a los alumnos y a los maestros darles en ese ámbito para poder prepararse para lo laboral. Un ejemplo podría ser que antes había maestros que salían literal de la prepa o de la secundaria o primaria y ya los estaban preparando para ser maestros y no estaban al 100% preparados para esa labor. Entonces lo que hacían era que los alumnos no se prepararan como tal. Entonces lo que hizo esa política fue capacitar ya a los maestros y a los alumnos para poder darle educación a los alumnos de calidad, ya prepararlos para un ambiente más laboral, más profesional. De igual forma, lo que buscaban con esta política era tener un mejor desarrollo social y económico del país, pero ya llevarlo como de una manera más preparada, vaya, ya no solo llevarlo por llevarlo, sino ya tener mano de obra más calificada, por así decirlo. Lo que puedo rescatar de esto es que
Esta reforma yo creo que aún se aplica porque hay preparatorias con carreras técnicas, por ejemplo el CONALEP, que algunas de las carreras que tiene es informática, administración. Entonces lo que tiene de diferencia a las otras preparatorias generales es que tienen conocimiento acerca de una carrera técnica que es como lo básico para poder desenvolverte en la vida laboral. De igual manera, con lo que dijo mi compañera, salen del CONALEP o de muchos otros lugares, ya salen para tener una vida ya muy cotidiana. Por decir, si yo soy electricista, ya salgo con todo el conocimiento y las otras carreras no, porque ellos todavía no están tan preparados como los de técnica y pues eso es todo. Es importante porque, como dicen mis compañeros, sales de una carrera técnica que es el CONALEP o otros centros de bachilleratos tecnológicos, y cuando eliges una carrera universitaria te sirve de mucho porque ya sales pues con el conocimiento adecuado para la carrera. Ya vas un paso más adelante que los demás estudiantes. De igual manera también te prepara, como quien dice, para la universidad. Vaya, vas sentando las bases para que tú veas si realmente lo que estudiaste en la secundaria técnica lo quieres, o lo que sea técnico lo quieres para tu vida diaria, vaya. Por ejemplo, hay instituciones que tienen agropecuario y los que están ahí deciden si irse, por ejemplo, a veterinario o agricultura o cosas así, dependiendo a eso. Entonces te sirve para que tú veas qué es lo que quieres. Bueno, como siguiente subtema es sobre cómo fue la implementación de la tecnología en la educación. ¿Qué es lo que ustedes pueden rescatar sobre ese tema? A mí me pareció muy importante la implementación de la tecnología en la educación porque ha sido fundamental para mejorar la forma en cómo los alumnos estudian y cómo los maestros enseñan, facilitando la investigación y el aprendizaje. También, de igual manera, siento que la implementación de las tecnologías en la educación fue de gran aporte porque iban llevando la educación como un paso más a lo que ya estaba. Entonces, implementar lo que fue la informática, ingenierías, porque para tener algún tipo de ingeniería se necesitaba la tecnología. Entonces, rescato que es de suma importancia. ¿Por qué? Porque en la actualidad aún se sigue llevando esto y ha sido de gran ayuda para el desarrollo del país. Y no solo de México, sino del mundo. Como también Luis lo había comentado, en ese tiempo surgieron las máquinas, ya que el trabajo pesado lo hacían los obreros, y pues en ese tiempo surgieron las máquinas y tenía que haber una capacitación de tecnología para poder operarlas, porque pues si no, pues quién la operaría, ¿no? Y luego aparte también tenían que hacer pues más empresas para que hicieran pues los chips, como se decía, y por eso la escuela tenía que dar capacitaciones y luego tenía que implementar la tecnología también en la educación, y creo que fue muy importante y muy bueno. Cabe recalcar sobre todo esto de que la implementación de las tecnologías empezaba a partir del nivel medio superior, que en ese tiempo se le conocía como la secundaria o la preparatoria, que era básicamente para que tuvieran, pues, como ya se había comentado, pues, mejor capacitación y mejor preparación para los estudiantes, incluso también a los maestros. Yo creo que en este nivel educativo, como dice Luis, en la secundaria preparatoria, pues la implementación de la tecnología cada vez es más importante porque pues ahorita ya va avanzando más la tecnología, y yo creo que es buena de la manera en que mejora el aprendizaje, la hace más interesante, accesible y personalizada. Y yo creo que herramientas que se usan en ese nivel educativo podría ser las computadoras, las tablets, el software educativo y sobre todo el internet.
La tecnología en esa época fue un gran avance, no solamente se estaban preparando para esa época como tal, sino que estaban preparando cómo iba a evolucionar la tecnología y pues lo estaban preparando para un futuro. Y creo que sí se llevó mucho a cabo porque pues muchas personas aprendieron, pero ahorita les voy a hablar un poquito de lo de la pandemia. Muchos maestros no sabían ni cómo prender un proyector, tampoco pues cómo entrar a Classroom porque no estaban capacitados. Sí hubo, podría decirlo, un desabasto en cuestión de información también, pero creo que fue muy bueno que hayan implementado la educación y la tecnología juntos. En conclusión, esta reforma de Aprender Haciendo buscaba transformar un enfoque educativo hacia uno más dinámico y orientado a la acción, con el propósito de formar individuos más competentes y preparados para enfrentar los retos del futuro. La reforma educativa Aprender Haciendo sobre la presidencia de Adolfo López Mateos favorecía principalmente a los estudiantes al promover al sistema participativo y práctico en sus procesos de aprendizaje. Este cambio beneficiaba a aquellos que buscaban una educación aplicable para la vida real, ya que les brindaba la oportunidad de desarrollar habilidades prácticas y fomentar su creatividad y pensamiento crítico. Aprender Haciendo buscaba beneficiar tanto a los estudiantes como a la sociedad y promover una educación más pertinente y orientada a las necesidades reales de los individuos y del país. En conclusión, esta reforma de Aprender Haciendo buscaba transformar un enfoque educativo hacia uno más dinámico y orientado a la acción, con el propósito de formar individuos más competentes y preparados para enfrentar los retos del futuro. La reforma educativa Aprender Haciendo sobre la presidencia de Adolfo López Mateos favorecía principalmente a los estudiantes al promover al sistema participativo y práctico en sus procesos de aprendizaje. Este cambio beneficiaba a aquellos que buscaban una educación aplicable para la vida real, ya que les brindaba la oportunidad de desarrollar habilidades prácticas y fomentar su creatividad y pensamiento crítico. Aprender Haciendo buscaba beneficiar tanto a los estudiantes como a la sociedad y promover una educación más pertinente y orientada a la... También en la implementación de Aprender Haciendo en México hubo diversas opiniones. ¿Por qué? Porque muchos sectores estaban en oposición, por ejemplo, el sistema educativo, docentes, directivos de escuelas y funcionarios expresaron preocupación por la viabilidad de este enfoque educativo. De igual manera, grupos con intereses en mantener el estatus de la educación que ya existía, bueno, más bien el sistema tradicional, se opusieron bastante a que Aprender Haciendo fuera pues una política ya concreta y con fines pues más específicos, vaya. Fue necesario consultar y hablar bien con el presidente de esa época, que era Adolfo López Mateos, y con el secretario de Educación Pública, Torres Bodet, para que esto pudiera llegar a la conclusión o a la culminación o a la creación más bien ya concreta de la política de Aprender Haciendo. Y en capacitación para el trabajo, como conclusión rescato que sí fue de gran ayuda o de gran de gran ayuda o gran aporte para la educación. ¿Por qué? Porque ya no solo eran mandar a los maestros ahí se va, sino que ya era mandarlos capacitados con la mentalidad, vaya, de enseñar
de una manera más útil y no solo enseñar por enseñar. En la educación y la tecnología, de igual manera siento que fue de gran utilidad. ¿Por qué? Porque como lo mencionamos anteriormente, la implementación de la tecnología a la vida fue un gran paso, por así decirlo, porque como lo dijimos, ya no solo era estar centrado en lo mismo, la escritura, esto y lo otro, sino que ya era más tecnológicamente el uso de las computadoras, ya facilitaba el trabajo o la vida de las personas, por así decirlo. Igual ya como la implementación o el uso de las impresoras, de los celulares, el teléfono, esto hacían la vida. En Aprender Haciendo se buscaba fomentar la participación activa de los estudiantes en su proceso de aprendizaje, promoviendo la aplicación práctica de conocimientos y habilidades. También se desarrollaron habilidades prácticas fundamentales para la vida cotidiana, así como para en un futuro poder ingresar al mercado laboral. Y también se adaptó el sistema educativo a las necesidades cambiantes que tenía la sociedad, y preparar a que los estudiantes se pudieran preparar para los retos de la vida cotidiana. Y en la implementación de la tecnología en educación es muy importante en nuestros tiempos porque puede mejorar la experiencia y aprendizaje de los estudiantes. Durante el gobierno de Adolfo López Mateos se fundaron escuelas técnicas y vocacionales en todo el país para proporcionar a los estudiantes habilidades prácticas y conocimientos especializados que se les pudiera permitir incorporarse a la vida laboral. También se promovió la colaboración entre las instituciones educativas y las empresas para asegurar que los programas educativos estuvieran alineados a las necesidades del país. Esto permitía a los estudiantes adquirir habilidades estrictamente aplicables en el entorno laboral. Como primer tema en la conclusión es el aprender haciendo, que ese tema me gustó mucho porque cambió todo el sistema educativo, porque pues antes, como ya lo había comentado, era como más de una norma y más recto, que nada más un maestro podía hablar y los estudiantes no podían hacer nada ni decir nada, y era muy incómodo porque pues tú también quieres expresarte, ¿no? Porque si no sabes algo, igual los maestros de antes, pues nomás, si tú no sabías algo, pues ya no te explicaban, nada más te decían, no, pues si entendiste bien, si no también. Y creo que eso ayudó mucho porque ya hubo más conexión alumno-maestro y eso ayudó muchísimo. Otro tema que es capacitación para el trabajo, fue el que tomamos yo y mi compañera. También ayudó mucho en México, y no solo nomás como educación, sino como también al país, porque el país creció mucho en esa época porque se llegaron aquí las máquinas y pues las personas que salían de preparatoria o secundaria, ellos ya estaban capacitados para algún trabajo, algún oficio, y eso ayudó mucho. Por otro lado, también el tema de educación y tecnología, como ya lo había comentado, también la tecnología ayudó mucho en el país, porque pues ahorita sin la tecnología pues no somos nada, creo yo, y pues también muchas personas, ¿verdad? En ese tiempo ayudó mucho porque pues estábamos sin nada aquí en México. La tecnología, así como las máquinas, computadoras y todo eso, apoyó mucho. Por otro lado, como conclusión mía sobre aprender haciendo, aprender haciendo creo yo que buscaba más que nada que la educación no se estancara con la misma cosa de siempre,
que era pues los mismos programas educativos, y gracias a Aprender Haciendo fueron donde se empezaron a implementar diferentes programas educativos referente pues a la educación, porque los anteriores eran demasiado erróneos. Por otro lado, capacitación del trabajo, implementaron bastantes maquinarias, bastantes escuelas referentes sobre a labor. También referente a las escuelas se crearon la Institución Nacional de Capacitación del Magisterio, la cual se trataba básicamente de promover más que nada las industrias las industrias, por así decirlo. Y por último, lo que viene siendo subsistemas de la educación tecnológica, que en esa buscaba más que nada salir adelante con las maquinarias, y ya no solo con las personas que laboraban en unas industrias, fueron reemplazadas por maquinarias, y pues así tuvieran pues mejor, por así decirlo, para que fuera mejor, por así decirlo. Bueno, en conclusión de Aprender Haciendo, fue una manera más dinámica y creativa para que los niños aprendieran, ya que en esa época los niños no tenían como esa capacidad y esas ganas de ir a la escuela a clases, ya que a lo mejor los maestros no tenían como la iniciativa o la motivación para dar las clases. Por eso fue que Aprender Haciendo empezó a dar como esa iniciativa de hacer que los alumnos fueran a clases, se motivaran, aprendieran de diferentes maneras más dinámicas. Es por eso que a lo mejor, por decir, en ciencias naturales nos enseñaban que traer un proyecto del sistema solar y teníamos que llevar nuestro sistema solar, y ahí nos enseñaban de manera más dinámica que a pintar las bolitas de unicel, que el sol, que los planetas, que los satélites y todo eso. Entonces era como más dinámico y como que motivaba más a los niños, no más a ir a aprender por aprender, sino que hacerlo como voy, aprendo y hago proyectos más creativos. Y el segundo, que fue la de capacitación para el trabajo, fue una manera en la cual le estaban preparando a los maestros como a prepararse para el futuro, ya que a lo mejor actualmente, como dijo mi compañero, en pandemia, muchos maestros no tenían como esa iniciativa de saber sobre la tecnología. Todo eso era porque antes solamente llegaban hasta cierto nivel y ya eran capacitados para maestros, ni siquiera tenían una preparación. Entonces ellos ya con esa preparación no tenían como esta manera de ver qué iba a seguir avanzando, solamente trabajaban por trabajar. Entonces esa fue como una manera de, después ahora en pandemia ellos empezaron como a capacitarse tecnológicamente, a aprender la tecnología, no porque les iba a servir a ellos como tal, sino que para estar como en el mismo nivel que los alumnos y saber procedimientos básicos tecnológicos sobre ellos, y estar viendo cómo está avanzando para también aplicarlos en sus clases y en el aula. El último, la educación tecnológica, fue como una manera diferente de desempeñar su papel en la tecnología e irlos poniendo en límite para poder así aprender más sobre ello, y no solamente quedarse estancados en algo, sino que ir avanzando como iban avanzando sus alumnos. Y en conclusión, las políticas educativas fueron una manera diferente tal cual para seguir avanzando. Actualmente como tal no se utilizan, pero sí se han intentado mejorar las existentes. Una de ellas fue como la de Aprender Haciendo, algunos maestros todavía la siguen desempeñando. Otra, capacitación para el trabajo como tal no, pero se utilizan en el aula, como el mejoramiento del aula, la infraestructura en las escuelas para motivar a los alumnos. Y la educación tecnológica, algunas aulas ya cuentan con tecnología como los proyectores o televisión. Gracias. Gracias.